Bueno, buenas tardes, Adrianita, ¿cómo estás? Bien, Edgar, muy bien, muchas gracias. Bueno, estás invitada aquí a este tema de la evolución de la ingeniería. La venimos realizando desde que inició la carrera, por allá en las épocas que se graduó Manuel Dávila, hasta esta época en la que estamos, sí, en la época remota, hasta estas épocas en las que se están graduando unos chicos con otro tipo de herramientas y proyectos. Pero entonces queremos aportar estos testimonios hacia el futuro en, en aspectos que son fundamentales para las nuevas generaciones y demás, que puedan servir de motivación, sí, de inspiración, sería apropiado en los distintos aspectos que tiene que ver inclusive de tecnología y aspectos humanos. Entonces, pues lo que quisiéramos saber es, cuando estabas en el colegio, ¿qué orientación tuviste para eh, empezar a enfocarte en temas de tecnología o de sistemas? O qué pensabas en esas épocas de colegio? Bueno, yo arrancaría diciendo que, y bueno, acá comienza a contar uno infidelidades, ¿no? Pero yo me eduqué en un colegio femenino y de monjas. Y claro, ahí hay y yo me gradué de colegio en el 83. Entonces, pues devolvámonos en el tiempo. Eh, una tendencia que pues las niñas deberían estudiar carreras eventualmente, pero más bien deberían buscar esposo, deberían tener familia, o sea, un enfoque pues de pronto válido para la época. Y yo decía, no, yo me resisto a eso, o sea, no, no, ¿por qué? No, al final, pues sí, estoy casada, felizmente casada, 30 años casada, pero como que en ese momento yo decía, me resisto a esto. Además, porque yo crecí, pues mis papás empresarios en pues de un negocio totalmente diferente, una fábrica de ropa, donde la cabeza de ese negocio siempre fue mi mamá. Entonces, pues el modelo de mi mamá, pero en un colegio con unas condiciones, como con un pensamiento totalmente, y entonces un enfoque a carreras sin demeritar, y eso no tiene ningún, pero un poco enfoques a docente, psicóloga, pues sí, como que esas son las Sí, profesiones. más Y humanista. sí, sí, más el lado humanista, el lado. Y ahí conocí una persona que llegó a la familia y él era ingeniero catastral, era ese momento. Y entonces me dijo, ¿por qué no te haces un curso? Yo estaba en 11, lo que hoy es 11, en el Agustín Codazzi. Y yo fui a un curso en el Agustín Codazzi donde en el curso no entendía absolutamente nada. Hoy perfectamente era de temas geográficos en su momento. Una persona que vino a explicar cómo se iba a transformar el tema de los mapas, pues imagínense en hace cuánto, y yo dije, y comenzó a hablar de los datos y de la importancia de la información y eso, y yo dije, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con eso. Pero igual, perdida, totalmente perdida, pero dije, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con eso. Y ahí comencé la búsqueda, y una búsqueda, yo diría, muy personal, y creo que en eso sí ha cambiado mucho el enfoque a lo que hoy tienen los chicos de orientación profesional, de cómo entender el mundo diferente. Y lo que en su momento parecía más cercano a lo que yo había visto en ese curso era ingeniería de sistemas. Y tengo que decir que parecía, pues porque realmente empecé a estudiar ingeniería de sistemas sin tener el detalle de qué era, pero con una idea que como que quería algo que sonara wow y diferente. Esa es mi decisión de carrera. Me presento solo a ingeniería de sistemas y pues bueno, pasé y empecé a estudiar ingeniería de sistemas En en el la universidad. colegio no hubo ninguna
orientación o afinidad, te gustaba, pero qué competencias pensabas que fueran No, útiles ahí sí de la como el cuento, yo orientación? hablé en el colegio, yo fui muy buena estudiante académicamente, tengo, y entonces la conclusión del colegio, y no voy a nombrar mi colegio, además lo quiero desde el corazón y desde los valores, pero pues digamos, por eso digo, eso es hace 40 años, pues eso es otro mundo. Claro, claro. Y lo que me contestaron en el colegio, ¿y usted es buena para las matemáticas? Sí. O sea, Ok. entonces, eh, por ejemplo, yo lo que digo es, hijo, pucha, eh, bueno, conmigo, pues entre la decisión, no sé quién acertamos y porque amo profundamente mi carrera, amo profundamente lo que hago, pero era un tema sin mucha explicación. Yo les quiero decir que yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas sin tener claro qué era. Me acuerdo una persona que dijo, no, eso es complicadísimo, eso tiene que ver con computadores. Y uno, sí, pero pues como que por allá lejano, aquí me estoy sintiendo hoy vieja diciendo esto, pero era cierto. Pero además el colegio, pues por su misma naturaleza, el colegio, eh, pues tenía un enfoque hacia otras carreras, ¿no? Eh, y pues bueno, ahí empecé, así Hubo más empecé. compañeras así rebeldes como tú? No, sabes que, pues precisamente hace poco que nos reunimos, pues tengo un grupo de amigas, de compañeras del colegio que fueron amas de casa, pues digamos muy la época. Sí. Hay dos que estudiaron medicina, dos abogadas, pero eso sí hay muchas psicólogas, como el lado humanístico, porque ese era un poco Sí, esa, el la estilo del tendencia, sí. colegio, la ¿Qué tendencia del colegio, Llamémoslo así. colegio. qué colegio era, Adriana? Ay, Manuel, no es que eso es, no, yo estoy en la presentación, en el colegio de la presentación, en un colegio Eh, femenino y de ¿Es monjas, San Pasón o Claro, no sé, de la presentación del centro. Sí, eso después se unió el con se volvió Zapazón. San Pasón? Sí, Sí. yo era muy afín a ese colegio porque Claro, porque ahí está compartíamos, mi niña bonita, dime si no. ¿sí? femenino. Hacíamos actividades intercolegiadas con la presentación entre San Bartolomé y la presentación. Ah, claro, sí, señor, sí, claro. ¿Sí? Los grupos de Entonces, baile eran entre juntos. y la tuna y Y las Tuna y todo murgas, eso. y Sí, bueno, sí, o sea, y yo conservo habilidades artísticas no, sí, mejor dicho, pero no, y pues me acuerdo mucho que yo hablé en el colegio y me dijo, no, ay, no, usted le va muy bien en matemáticas, eso le va a ir súper bien. claro, Sí. perfecto. ¿Y tomas la decisión, a qué universidad ingresaste? Yo ingresé a la Universidad Piloto, Piloto, la piloto. ¿Y sí. cómo decides entrar a la universidad piloto? ¿Escogiste, seleccionaste, qué Eh, evaluaste? no, la verdad, con eso mismo, por eso digo que con un tema de muy poca información, ¿no? Porque Sí, realmente lo que teníamos en esa época, y voy a decir cosas aquí sin juzgar, porque a veces yo tuve muy buen IFES, yo académicamente siempre fui buena, realmente tuve muy buen IFES, y entonces me presenté y pasé en los Andes y en la piloto. Y pues le llevé eso a mis papás y mi mamá me dijo, en esa época los Andes era por declaración de declaración, renta. Y mi mamá me dijo, no, eso tan caro no le podemos pagar. claro. Y uno dijo, y yo dije, bueno, ahora después yo estudié en la piloto realmente becada la mayoría de los semestres y hoy misma, sin querer tampoco, por eso digo, creo que la piloto en su momento tenía una muy buena facultad de sistemas, muy buenos Sí, profesionales, pero tampoco era muy poca información, ¿por qué no me moví después a los Andes? O por qué, bueno, igual, pero pues salí de la piloto, que mm, además quiero mucho a mi universidad y a la facultad. claro. Sí, 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 muy competitivos, sí, y muy Nace, efectivamente. formados desde, pues digamos que en su momento, muy formados desde lo técnico, ¿no? O sea, en la o sea, nace piloto, del mundo de la arquitectura, porque la Mm, piloto nació de una huelga que hicieron los profesores y se fueron a un parque a conversar. Yo he sido para académico allá en la piloto, y la piloto está en Redis, ¿no?
Y Sí, en el Sí, siempre he parque hicieron estado. una huelga los profesores, creo que eran de la Nacional, de arquitectos, y dijeron, hagamos una universidad, y crearon la piloto, que es una historia muy bonita, ¿no? sí. Y nace con arquitectura y sigue siendo pues un poco su carrera bandera, ¿no? Sí, claro. Sí, Identidad. porque está Bueno, ahí. y entonces ingresaste a la universidad y ¿cómo te impactó? ¿Qué cambios culturales, sociales, Pues tecnológicos tuviste? de, de todo junto, de ser una niña consentida de colegio, donde te llevan, te traen pues, eh, coja buseta y vaya a la universidad, de una cosa que también era, pues digamos que el colegio femenino, entonces el relacionamiento con los niños de una forma diferente a lo que era el relacionamiento desde el colegio. Además, yo soy solo un comentario ahí al margen. Somos tres mujeres en una familia que solo tengo primas, entonces, y tías. Era, Oh, era es un matriarcado, dicen en mi familia. sí, claro, tremendo. Entonces, claro, empieza, Acá también le decimos así. sí. Sí. Pero creo que mi primer impacto fue que cuando llegamos, el primer semestre, el cálculo de Layton, ¿no? Pues todos hemos pasado. Y los dos que se volvieron compañeros míos de toda la carrera, uno de estos niños venía del San Carlos y él decía, sí, eso en el colegio lo vimos. Y yo miraba, yo decía, pues yo en la vida había visto. Entonces, ¿qué primer semestre tan difícil? Pues porque, Claro, y cuando, claro, y además cuando tú fuiste siempre bueno académicamente, sobradito, porque me iba muy bien, tuve el mejor IFES del colegio, un IFES súper bueno, como calificaban en esa época, y llego y no entendía nada, o sea, nada. Pero al lado habían unos que decían, eso lo vimos en el colegio. Yo decía, ¿y yo en qué colegio estudié? O sea, no pues, se suponía que había estudiado en un buen colegio. ¿Qué es esto? Eso nunca se me olvidará porque eh, Juan Carlos, que fue pues compañero mío de toda la carrera, venía del San Carlos y él decía, no, yo ya pasé por esto en el colegio. Yo decía, ¿en qué colegio? O sea, ¿qué es esto? Que en un colegio ya vieron el cálculo y yo en la vida había escuchado nada de él. Entonces, mi recuerdo del primer semestre fue que fue un semestre muy difícil, muy complicado, porque tocaba entender primero que ya uno no era, que ya no era el colegio, así como el cuento, pero segundo, además que usted ya no era buena. Eh, que no eras tengo la una, mejor, pero buena puede ser, podría ser, pero no era. tengo una anécdota que no se me olvidará. ¿Y cómo será que cuando nos reunimos con Juan Carlos, que él ya no vive en el país, pero nos hemos reunido, él dice que no se le olvidará que yo el primer parcial de cálculo lo perdí y yo me fui para el baño, pero además pues tenía Claro. 17, no había cumplido los 17, creo que tenía 16 porque en esa época uno salía más Pues, chiquito. pucha, Me fui para el baño a llorar. Entonces, claro, él me miraba como diciendo, ¿y por qué le pasa? Y yo, no, que perdí el parcial. Entonces él decía, pero no se va a retirar. Y yo, no, pero pues me toca. Entonces, mi recuerdo cuando empiezo a pensar en la carrera, pienso en el choque con la realidad, o sea, con una realidad totalmente diferente como a la burbuja en la que uno había estado toda la vida metido, ¿no? El bus del sí, colegio en la puerta de la casa, sus amigas del colegio y vuelve a su casita en el bus del colegio. sí, Eh, pero después de superar el cálculo de Layton en primer semestre, eh, pues comenzó una época realmente interesante y retadora, porque yo creo que es la madurez entre lo personal, de entender que la vida es diferente sí, y que no te tiene, que la nota es importante, pero no es el decisor. Y que por la nota no te están, digamos que es que en el colegio de pronto, pues no sé, digo, en mi época, es diferente, pero además comenzó a gustarme impresionantemente lo que veíamos. Eh, pues realmente al final me fue muy bien en la carrera, pero además me fue
lo disfruté. Ahora, lo disfruté, claro, si alguien está acá al lado, dice, no, si usted era súper ñoña, si usted siempre se iba para la biblioteca, si usted vivía estudiando, ¿cuál lo disfruté? Pero pues yo fui muy juiciosa, o sea, la palabra podría ser muy juiciosa, pero realmente disfruté mi paso por la carrera. Eh, tengo tal vez, quiero decir que el grupo de amigos que mantengo hoy, eh, que todo el mundo dice que tiene su grupo de amigos del colegio. Por Ujú. ejemplo, la mayoría lo que siempre dicen es mi grupo de amigos del colegio con los que crecí. Sí. El grupo de amigos que mantengo yo es el de la universidad. Un Oh, grupo qué bueno. que armamos y pues, y unos se fueron quedando, otros se graduaron después, bueno, todo. Pero es el grupo, es mi grupo de amigos de encontrarse, de verse, de reírse Ok. de la universidad. Con los del colegio tengo pues cercanía, pero no es ese grupo, pues nos reunimos, bueno, hace poquito porque no hace no tan poquito que celebramos, creo que los 35 años, bueno, cuando, pero mi grupo es el de la universidad. Entonces eso Ok. significa que fue un paso realmente Sí, que marcó, sí. motivador, sí. Bueno, y entonces, ¿desde primer semestre tuviste alguna relación con tecnología? En esas épocas no se acostumbraba. No sé si ya en primer semestre veías algo No, de no, no. algoritmos, era más No. formación básica, ¿no? Sí, eso como yo me acuerdo que los 4 primeros semestres uno no veía nada de tecnología, o sea, en los primeros semestres uno no, y en la piloto, en el último piso, eh, el edificio era el centro de cómputo, y claro, uno lo máximo que hacía era el centro de cómputo, me acuerdo tenía unas ventanas, y uno se asomaba por el centro de cómputo y uno decía, So, eh, yo creo que el símil se lo hacía a mi hija hace poco, no, hace poco, no, que decía, ella empezó, estudia medicina, ya se acaba de graduar, pero digamos que ella decía, mami, entonces llega, decía, hoy estuvimos en tal clínica y yo vi esas salas de cirugía. Obviamente, cuando recién empezó no entrar, entonces yo le decía, a mí me pasaba lo mismo, María Paula. Yo subía al centro de cómputo, pero uno no entraba. O Es sea, cierto. eso era un poco Sí. lejano. eh, y como ya creo que y ahí uno hacía la materia que se llamaba programación o eso, uno hacía los algoritmos en papel y calificaban, pues digamos se los calificaban porque uno hiciera el algoritmo en papel, ¿sí? Cierto. Y esa era Con como diagramación o pseudocódigo en ese sí, o entonces, ¿no? pseudocódigo, pero ahí tú no tenías contacto con la máquina, tú estabas pues, en papel. Sí, Ahora, tengo lógica de que decir que a programación. mí no me tocaron las tarjetas perforadas para que por favor tampoco me calculen los años de los que son. No, Pero las lograste conocer siquiera. no me eches Sí, pero vaina. las conocí, claro, esas sí las Ah, conocí, pero a mí no me tocaron las tarjetas perforadas. Y ya yo creo que como en quinto semestre comenzaron ya las prácticas. Y ahí, ¿qué sistemas empezaste a utilizar? Yo Terminales, tenía terminales, el host, supongo, todo ese tipo de cosas. Sí, yo ahí, oye, sabes que tengo un pedacito de mi carrera como borrada que yo no me acuerdo. Me acuerdo que eso era sobre CPM, que se llamaba como el sistema sí, sistema operativo, ¿sí? operacional CPM, sí. CPM. Y eso era un lenguaje de programación que podría ser lo más parecido, digamos, trayéndonos a eso hoy a la historia un poco Visual Basic, Basic Básico, un estilo de ese estilo de programación, que además Sí, ya era lenguajes de programación como intuitivos, como decía uno, y le puso el if then else, y era todo el sí, if then else, ¿qué pasa? sí, Y sí, digamos que ahí empezamos y eran los disquetes grandes, los disquetes esa fue como mi primer elemento de llevar y traer, y eso, si el programa era un poquito grande, ocupaba más de un disquete y si uno salía dañado, se dañaban todos y entonces uno vuelve y pide a turno en el centro de cómputo y entonces como tú ya habías venido, entonces te tocaba el turno
de las 10 de la noche para poder volver Mm. a escribir y a grabar el disquete, que era lo que se llevaba el profesor. Entonces, Y el- pero ahí comenzamos, digamos, ahí comenzó, y la piloto sí tenía un énfasis alto como en programación, o sea, con su estilo de centro de cómputo, digamos, y con horarios, pero sí tenía, su modelo era muy enfocado a programación. Y pues a mí programar me encantaba. Y ahí, digamos que como en séptimo semestre, cuando yo escribí la materia y cuando no, cuando yo, el grupo, todos los de mi grupo, no, nos vamos a cambiar de esta materia a otro grupo. Y yo, ¿por qué? Porque ese grupo, el profesor va a ser Roberto Pardo. Y ese señor es tenaz. Entonces uno decía, pucha, yo dije, no, pues dejemos, yo sí me quedo en este grupo, porque el otro grupo era, no me acuerdo qué era, pero pues, y pues digamos que Roberto, pues era un duro de la programación. O sea, ¿Por qué eh, época estábamos? ¿En el 81, yo, 2, por ahí? eso es como 84, 85, como en el 86, porque ya les cuento ese pedazo de la historia. Yo tuve a Roberto Pardo de profesor y después, pues Roberto me nombró monitora. Entonces yo era Ah, monitora, fui y ya, y después mi primer trabajo fue en la empresa de Roberto Pardo y Fernando Jordan, que sí. empecé a estudiar empecé a trabajar de estudiante, eh, como antes de graduarme. Entonces, por eso es, y ahí, pues digamos que él además ponía unos programas y unas tareas súper difíciles. Pero ahí, por ejemplo, pues yo realmente, a mí sí realmente en la ingeniería, el énfasis, la programación me apasionaba. Me parecía que era ver realmente uno correr, en esa época uno corría el programa y entonces sacaba cuántos camiones iban a pasar con el cemento, pues los típicos programas de universidad. Sí. Eso es una satisfacción muy grande. Y a mí creo que por eso la programación sí la he tenido como pues me sigue gustando. Pues ya no programo, pero me apasiona esa línea de la ingeniería de sistemas. Pues tengo Estas una compañía de desarrollo de software, eso resume lo que me gusta. sí, vale, Entonces, vale. cuando va donde todo el mundo dice, ¿y a usted le gusta? Sí, a mí me encanta. O sea, lo perdí pues porque el día a día de la vida lo va llevando a uno a otras cosas. Pero me parece que programar, y por ejemplo, programar con las herramientas de hoy, eso es una delicia. Eso me parece que, pero tiene que ser que a uno le guste, como todo en la vida, tiene que ser que a uno le guste. Claro que Entonces, tienes aquí, Discúlpame que te tienes, interrumpa. Y sí, discúlpeme que interrumpa. No te preocupes. Eso es un vicio que aún puedes retomar. Te invito a que lo retomes. bueno, Rafael, Nos- eh, aquí tienes Nosotros, a con dos, Manuel, somos de los que son en los dos referentes de la programación. todos los días de la vida uno echa por lo menos una línea de código. Rafael, te envidio, eso me Sí. parece que, Yo comentaba la vez pasada que yo no rezo mucho, pero sí hago software, ¿no? Porque es un ejercicio mental. Mira, Roberto Pardo y Fernando fueron muy cercanos de nosotros. Roberto, pues, muy amigo mío y pues, yo me gradué primero que Roberto. Roberto era de Claro. esa época del 77. Jordan llegó a ser decano siendo abogado. Y cuando lanzamos el primer libro de Fernando en la piloto, fue la toma del Palacio de Justicia. Yo me totalmente. acuerdo estando en el lanzamiento de un libro de Fernando allá, 6 de la tarde o algo así, cuando llegó la noticia. La noticia llegaba raro porque no había celular, ¿no? Se tomaron el palacio, me acuerdo mucho de eso. Y ambos han tenido mucho que ver con la CIS. Sí, Uno de claro. los primeros entrevistados, para que sepas, de este grupo fue Roberto, Sí, precisamente. el primero. Bueno, bueno. Y Roberto fue mi director de proyecto de grado en los Andes, recién llegado de estudiar del exterior. Bueno. Roberto Ahí ha tienes. sido una persona muy importante en mi vida profesional, pues fue mi primer jefe, mi Sí, mentor. Eh,
Después nos hicimos, es mi padrino de matrimonio. Ah, con razón. Y ahora, con el transcurso del tiempo, él se ríe porque dice que los tiempos han cambiado y que él ahora trabaja para mí. Pero Sí, realmente en SOF nos acompaña en proyectos, especialmente si son internacionales. Y me encanta de él que sigue siendo una persona súper actualizada en lo técnico, o sea, no ha perdido su esencia técnica, su capacidad de estar como siempre con las cosas, con lo último al día, eh, cosa que le admiro profundamente. sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, entonces retornemos allá atrás porque Sí, eh, ya. ya estábamos en quinto, sexto semestre y empezaste a trabajar con ellos, hiciste monitorías, algunas cosas, Sí. y Ahí, luego, ¿qué pasó ahí? y ahí, pues digamos, yo escogí en la piloto lo que había como de creo que eran los 3 últimos semestres o uno escogía énfasis y el énfasis Ah, ok, era en desarrollo, se llamaba en ese momento, o en gestión, eran como los dos ah, ok. énfasis. Sí, válido. Y en un énfasis estaba muy enfocado, si uno lo piensa, digamos, como en el tema de la gestión de todo lo que era como la administración pegada a las, digamos, como a las funcionalidades de la línea de la ingeniería. Y pues, digamos que la otra era la línea de desarrollo. Obviamente yo escogí la línea de desarrollo, ese fue mi énfasis. Y los últimos semestres de la carrera, pues ya fui monitora y entonces el grupo de monitores, además seguíamos teniendo el mismo centro de cómputo, pues el mismo, y ahí nadie tenía equipo, o sea, eso no existía que tú tuvieras un equipo en tu casa, Ah, sí, porque era muy costoso, eso no, sí, eso no, eso no, nadie lo pensaba, yo pienso que eso como que no era como en el momento. Entonces, claro, la facultad fue creciendo y lo que tenía era que el centro de cómputo estaba abierto toda la noche. Entonces uno a veces escogía, estando de monitor, turnos, y entonces uno era monitor en el turno de las 10 a la 1 de la mañana. Entonces, ¿ya qué hacía? Pues quedarse en la universidad, o sea, no había otra ah, opción. Entonces claro. uno cogía turno para hacer sus tareas y después era monitor ayudándole a otros. Y ahí, como digo yo, pues fue una época súper rica porque uno realmente era juicioso trabajando. eh, por eso después las trasnochadas profesionales al principio no le dan a uno tan duro porque ya lo Claro, había, ya ya lo era había, costumbre. ya era costumbre, pero además era como, pues los monitores éramos todos estudiantes, entonces pues era el grupo donde uno entonces salía, tomaba algo, volvía, entraba, les ayudaba, sabía qué estaba poniendo un profesor de tarea, qué hacía el otro. Y esos fueron como mis últimos semestres. Fui monitora los últimos semestres de la carrera. Entonces ya empataba el de estar pues con las clases pero me la pasaba en la universidad porque entre ser monitora y tener clases, pues uno estaba todo el tiempo en la universidad. Claro, tenías Y allá donde dormir. sí, eso uno comenzaba a tener allá. ¿Cuándo tuviste tu primer computador en la casa? Yo tuve, pues, cuando lo tuve, pero no comprado por mí, sino cuando empecé a trabajar con Fernando Jordan y con Roberto Pardo, Ah, ellos en esa estructura loca que tenían y de 20 cosas, entonces en una Navidad a unos nos regalaron computadores, eso era pues como si a mí ahorita me regalan la Macan que quiero, que es más o menos eso, ¿no? Eso era como, además era una caja de IBM que, mejor dicho, pues mejor imagínense en ese regalo. claro, increíble. Esto era, pues sí, como si te regalan. Y Ojalá. ese fue mi primer computador, que además lo tuve mucho tiempo en la casa. Pero eso tenía también un propósito y es, pues, si te vas para la casa, pues vas adelantando tareas, ¿no? Pero uno, sí, pero ese fue mi primer computador que realmente no fue comprado ¿Por ni qué? por mí ni por mi familia, sino fue un regalo de ellos. Siendo Pues, estudiante. Siendo ¿Sí? estudiante todavía. Dime.
¿Eras No, estudiante todavía? no, No, ahí no, no, ya me ya había cuando graduado. Ya ya No, había ahí ya estado graduada, me había trabajando. graduado. ya Y ya había, graduada. yo, mientras fue estudiante, nunca tuve equipo. Y el último semestre, los dos últimos, el último semestre de la universidad y el semestre que hice la tesis, ya comencé a trabajar con ellos. ¿Y la Entonces, tesis claro, en qué fue? yo hice la tesis con la Fundación Oftalmológica Colombiana, Fondonal, que sigue quedando exactamente en el mismo sitio, en la 13 con 51, con 53 al frente de la Marley. Y hicimos todo un sistema en su momento, o sea, pero el problema que tenía Fondonal era que, claro, era como un sistema, o podría llamarse un gestor documental, y ellos tenían un sistema, creo que era Lotus, lo que lo tenían de las historias clínicas, pero el problema era todos los exámenes que no los tenían en ningún lado. Y entonces nosotros lo que hicimos fue un sistema que lo que hacía era almacenar todos los exámenes asociados al paciente y lo relacionaba con el sistema de historia clínica. Eso contarlo ahorita uno dice, ay, quizá era su pendejada de tesis, no, pero en su momento, eso fue en el Claro. 89, fue una tesis realmente porque no, digamos que lo que le dejamos a Fondonal fue el sistema funcionando, o sea, un producto de software en su momento. ¿Y en qué máquinas allá lo almacenaban, lo programaron? Ahí Cuéntanos toda la ellos, tecnología. ¿Qué tecnología? no, yo lo ¿Qué que, tecnologías? yo te digo que la tecnología, yo creo que eso era Basic, me Ah, acuerdo que era ok. perfectamente Basic. Y ahí nosotros no teníamos, yo no tenía, digamos que yo hice la tesis con otra persona y ella dijo, yo me encargo de toda la parte la hipótesis, el documento y eso, y usted hágase el software. Y entonces así fue nuestra división de la tesis. O sea, alguien escriba y alguien haga el software. Entonces, ahí yo ya había empezado a trabajar y entonces lo que hacía era que me quedaba en la oficina porque yo les pedí permiso a ellos y en los equipos, que en Unisoftware sí habían equipos, obviamente. Entonces, claro, llegaba a un sitio donde ese es su equipo y uno, mi equipo, ya no me toca pedir turno. Entonces, por las noches hice la tesis trabajando con ellos medio tiempo, o sea, estaba por la mañana en la universidad, por la tarde trabajaba con ellos y por la noche me quedaba haciendo la tesis ahí en las oficinas O sea, ya, de... tú estabas acostumbrada a trabajar 24 por 24, ¿no? Sí, yo dije, si esto no funciona, pues mi cargo sí, yo ya sé cuál era. La noche la Así pasaste. hicimos la tesis, así pues entregamos la tesis que fue, pues era, pero digamos que pues fue dejarles a ellos un sistema en su momento que funcionaba. Eh, Me acuerdo que después de que hice la tesis me llamaban que sacó un error, entonces uno hijo, volvía y le miraba cuál era el error y volvía y le llevaba y les instalaba. Pero yo no sé si, a veces yo digo y se me ponen bravos los equipos de desarrollo, digo, miren, en mi época no salían tantos errores. Y entonces Claro. ellos, sí, Adrián. Claro, uno también hacía cosas más sencillas, o sea, la complejidad de los problemas, de lo que uno automatizaba, también eran más simples, eso sí es una verdad, pero uno no generaba tantos errores. Y entonces, pues, yo les digo que eso fue un sistema, esa fue mi tesis de grado. Y eso que ahora tenemos unas metodologías de revisión permanente con agilidad y todo Con eso. DevOps Entonces, y uno, sí, imagínate. porque los errores se veían era al final y otra vez Sí. reprocesos totales. Pero yo creo que también ahora automatizamos, llevamos problemas más complejos. Eso Cierto, yo cierto. creo. Es que en esa época se programaba en un lenguaje, me acuerdo el COBOL, el PL1, el Pascal. Hoy en día la interrelación es enorme. Ya ves, el software con bases de datos, con internet, con una cantidad de cosas. En el Sí, son ochenta y unas- tres ya no existían los micros, ¿sí? Yo traje los primeros micros al país en el 80, que fueron los Tandy, los Radio Shack, esa fue una época. Y me acuerdo por el disco duro, es más, eran de cassette al comienzo, ¿no? Ni siquiera había disquete.
Y en el 89, que tú te graduaste, ya estaba Windows, ¿no? Obviamente el IBM PC que vino a salir como en el año 81 o 82, ¿no? Ya había disco duro, que al comienzo era una rareza, ya había redes locales, ya estaba Unix, o sea, ya había un cambio, ¿no? Tecnológico en esa época, en el 89, que tú te graduaste en ese año, ¿no? 89. Sí, yo me gradué en el 89, sí, señor, y cuando llegué, ya sí es cierto, eran equipos IBM, además, los equipos estacionales eran IBM y ya era la primera versión de Windows, totalmente de acuerdo. Y esa época yo realmente empecé a programar con Basic. Basic, no sé qué Basic, versión claro, era, pero ya, eso. de acuerdo, sí. Sí, claro. Una parte en el factor humano, porque tú eres muy ejecutiva, Adriana. Tú tienes una trayectoria además de premios y premios y premios, ¿no? Sí, sí, sí. Y se nota cuando hablas, pues tu liderazgo y todo eso. Y obviamente comenzaste a hablar de que tu mamá era empresaria, el tema de la ropa, ¿no? Sí. Cuenta un poquito esa influencia Sí, familiar, claro. ¿qué crees que puedes comentar? ¿Qué te influyó para ser lo que eres, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí tengo, pues digamos, hay marcado un sesgo. Como digo, nosotros nos criamos, lo digo así, dentro de una fábrica de ropa. A mí el bus del colegio me dejaba en la fábrica y además con una mamá súper estricta a la que hoy agradezco esa estrictez. En su momento habían cosas que uno decía, uy, mami, su merced, pero hoy le agradezco. Una trabajadora incansable fue mi mami, pues está viva todavía y sigue, pues ya no, pero fue una trabajadora incansable y creo que aprendimos del ejemplo. Claro. Yo siempre cuando me decían que hablábamos con los de la universidad y que dónde trabajar, yo decía, no, yo voy a tener empresa y todos, ay, Adriana está loca. Yo le dije, no, yo voy a tener empresa. Entonces, Adriana, yo, pero yo voy a tener empresa porque tal vez en eso pues en ese mundo me crié. Además, Claro. pero también me crié en lo que fue vivir entre épocas de, como digo yo, de las vacas gordas y de las vacas flacas, o sea, y de trabajar duro, o sea, las temporadas, pues las fábricas, el negocio de la ropa, pues tiene la temporada de diciembre, ese era. Vale. Sí. Nosotros, además de la fábrica, habían almacenes y entonces uno salía de las vacaciones del colegio de la universidad y trabajaba en los almacenes, o sea, trabajaba en el negocio de la familia. Pero pues de eso aprendí y pues siempre, y también aprendí que no era fácil. Hoy, eh, con todo lo que es el mundo empresarial, digo, y lo tengo que reconocer, pues mis papás fueron unos barracos porque además tenían una formación muy básica y lograron tener un negocio que fue exitoso muchos años. Y, y digo, pues pucha, pues eran otras condiciones también de mercado Sí, y de claro. todo. Ellos cuando comenzó a llegar las telas de la China y todo esto, pues a ellos literalmente se quebró la empresa, pero mi mami en su inteligencia innata lo que dijo es, cerremos esto, y la cerró. Y cerró su empresa, cerraron su negocio eh, pero pues digamos como muy pues con un gen ahí muy, digo yo, muy de percepción, no era porque eso ahí no habían cuántos, ¿qué ha hecho usted? ¿Cuántos másteres ha hecho? No, nada de eso, eso en mis papás no existió, pero pues tengo que reconocer que sí, muy emprendedores y en eso, yo sí siempre dije, yo sí quiero tener empresa. Y he aprendido que también eso es de momentos arriba y momentos difíciles, pero así nosotros entonces, si tú estabas en la fábrica y mi mami me acuerdo en el colegio decía, no tienen tarea, no, separe botones, entonces uno separaba botones por colores, cremalleras por colores, o sea, siempre había trabajo y siempre había Claro, tarea. siempre habría tarea.
Claro. Yo la llevo Claro. acá. Y Otra, eso no, o otra sea, cosa que noto que es un bonito tenerla en cuenta, que nace el interés tuyo con el Agustín Codazzi, con el amigo que te habló de los mapas, ¿no? Sí, Y todavía tú en tu empresa tienes a ESRI dentro de las empresas con que trabajas, ¿verdad? Porque sí, sí, somos partner de ellos y el mundo geográfico lo hemos tenido ahí. eh, y en ese mundo geográfico hay unas capacidades impresionantes que creo claro. que uno a veces no las ha aprovechado del todo, pero sí. Pero yo te quiero decir, Manuel, que cuando yo hice ese curso yo no entendí nada. sí, Vine a eso, entender mucho después, pero bien después. sí, eso nos dijiste, pero ellos tienen un eslogan muy bonito que es dígalo con mapas, ¿no? Yo trabajo con la Unión Europea con el proyecto Copérnicus de los satélites. O sea que me uso otras herramientas, no ERRI, pero tenemos un grupo con ellos en ASIS, ¿no? De geomática. Y tienes razón, hoy en día ya los mapas es un lenguaje, básicamente, ¿no? Pero sí, esa tradición la tenías y qué bueno, todavía tienes a ERRI por ahí. Muy bien. Sí, sí, señor. Adriana, Bueno, entonces, perdóname, sí, interrumpo por una cosa. Adriana, mm, me llama muchísimo la atención, además que de alguna manera todos lo vivimos, pero hay otro tema en ese back que acaba de dar Manuel, es el acto de fe que para ti significó, y para todos nosotros de alguna manera también en su momento significó estudiar ingeniería de sistemas. El que diga que estudió ingeniería de sistemas sabiendo a qué se iba a meter, eh, está mintiendo. Entonces, en particular, tú pues lo viviste, no sabías en qué te estabas metiendo, pero igual hay algo, y eso también nos pasó a todos, hay algo que nos capturó, que generó la pasión para enamorarse y poder decir hoy, o algunos poquitos años después, poder decir, sigo enamorada de mi carrera. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso que transformó ese acto de fe en ese amor profundo? Yo creo que, y sabes que, Rafael, lo he pensado durante mucho tiempo, lo pensé qué es lo que me apasiona tanto, y creo que es la capacidad de una forma controlada, pues muy controlada, de poder crear y de poder generar, eh, digamos, ver, ver las soluciones. O sea, me imagino que eso es lo mismo que siente el pintor cuando termina el cuadro, ¿sí? Pero como, pues en mi caso no hay habilidades artísticas, creo que la capacidad de poder ver, crear, o sea, es que cuando uno hace algo y uno dice, pues yo digo cosas que a mí, digamos, me llenan, uno dice, miércoles, calculan los intereses y la cartera del país con ese sistema que uno dice, no, eso, esa capacidad de poder crear y de ver algo funcionando, a mí me parece que es lo que lo atrapa a uno en este mundo de la ingeniería de software para hacer como... el aporte a la sociedad. Sí, eso. Claro, cuando alguien dice, no, pues que yo salvo vidas, uno dice, sí, usted tiene otras virtudes y eso, pero desde el mundo de nosotros ingenieros cuadriculados y fríos, yo creo que esa capacidad de poder ver transformadas esas ideas en un producto que además aporta, que soluciona un problema, eso, eso para mí tiene un valor grandísimo. Y sigue siendo lo que me atrapa de esta profesión y pues de esta carrera. Estos son Bien, patrones que chévere. hemos visto interesantes, Adriana. Alguno de nuestros entrevistados decía lo mismo. Eso de poder crear y de una manera relativamente rápida ver la obra, ¿no? Sí, que no es una obra de civil de 3 años, sino con un software, con una estrategia. Y una gran pasión por la carrera, ¿no? Rafa y Edgar, o sea, en general Sí, es una gran pasión. Casi siempre dicen que eran buenos en matemáticas, ¿no? Y por eso estudiaron, pero no necesariamente era
necesario ser tan bueno en matemáticas, pero lo comentan mucho. Pero sobre todo ese gusto por la carrera se ha notado bastante. En Sí, ti se Y nota. fíjate, un detalle, Adriana lo ha dicho 3 veces. No, en mí no hay habilidades artísticas. Ella lo ha referido en 3 oportunidades, ha usado exactamente esa expresión. Eh, Donald Knuth, pues clásico de la programación, no olvidemos yo creo que el único error que tiene su libro, su colección de libros, es que se llame El arte de la programación. Sobre todo, y él lo refería como un error, no porque no se consideremos que es un arte, sino porque la gente entonces empieza a pensar que esto es de inspiración y no de transpiración. y son las dos en realidad, ¿no? Son las Sí. dos, pero yo creo que este es más desde mi opinión, pero es mi opinión. Creo que, y por eso un poco con esto de cuando hubo la tendencia de que es que los desarrolladores dejen los que les llegue en su momento de inspiración, medianoche, y miran a ver si pueden sacar el programa y la solución. Yo, pero es mi opinión personal, yo no soy partidaria de eso. Yo creo que este es un trabajo metódico, organizado, y que además ya en el mundo profesional tiene que ser así. Por eso están las metodologías, están los pasos, que sí hay un proceso creativo, pero dentro de un marco que es lo que te permite Estructura. generar soluciones. Sí, ese es un buen comentario. Fíjate, bueno, yo soy de los que gozo en el caos también de la programación, ¿sí? Y es motivo de cuando no duermo pensar en el algoritmo que no me está funcionando, un poco la psicología del programador, ¿no? Pero mira lo interesante, en el software libre, que es una libertad absoluta de trabajar en proyectos de software libre, se ha generado una metodología, porque entrar a ser parte de un grupo de software libre eso tiene una metodología, eso no solamente volando así como comentábamos, de tal manera que siempre se aterriza en una metodología, ¿no? Que es necesario. Pero también el cambio de programación de la tarjeta perforada, que esa sí me tocó a mí y esa época, al computador que en vivo haces el debugging, en vivo compilas, en vivo, es un cambio también muy fuerte en la experiencia de programación, desde los diagramas de flujo, algoritmo en papel, de acuerdo, lenguaje natural, a hoy en día programar directo. Son cambios fuertes, claro, que sistemas ágiles y todo ese tipo de cosas. Bueno, Pero bueno, muy bien pero, porque vemos que la orientación tuya sí fue ingeniería de software y sí, metodologías, ¿no? sí, sí, sí. Y- y- Pero y- esa orientación, porque tú empiezas a trabajar y en esas épocas no eran tan maduras estas metodologías, cuando empiezas con Roberto, no, inclusive creo que empezaron a desarrollar sistemas de información, ¿verdad, Adriana? Sí. Pero las metodologías no son tan maduras como las de ahora. Cuéntanos ahí ese paso cuando entraste ya en serio a trabajar con Pues Unisoftware. digamos que yo empecé a trabajar en mi software y bueno, digamos que fue una empresa que creció muy rápidamente, o sea, en muy pocos años. eh, con una llave que podría ser perfecta entre una persona visionaria y con capacidad comercial y un técnico brillante. Y pues digamos que eso lo que permitió es que personas como yo que había arrancado con ellos, pues uno crece con la empresa, entonces también crecí muy rápidamente. Eso es la verdad. Eh, Hacíamos proyectos y ahí digamos que Unisoftware empezó a hacer proyectos de desarrollo para el gobierno, proyectos de desarrollo de software para el gobierno. Eh, claro, si uno piensa ahora dónde estuvieron los errores, eran unos temas de faltas metodológicas. Entonces uno lo que hacía era que, y claro, en su momento mandaba un ejército a que levantara información y después contrataba un ejército para que construyera y ya está el producto, ya está el software. Y entre los ejércitos que iban y los ejércitos de gente, sobre todo mucha gente, yo creo que muy chiquita, muy inexperta, pues comenzaban a salir cosas realmente no tan bien hechas como estaban. Eh, Unisoftware fue una empresa que cuando yo llegué éramos 9
y a los 2 años, 3 años, yo era la jefe de 4 grupos como de 25 personas de desarrollo. Entonces, pues uno crece con la empresa. Agradezco pues todo esa oportunidad que me dieron de crecer con ellos, pero creo que también faltaba experiencia. Y eso es un poco, yo creo, los errores que pues se pagaron en su momento, ¿no? Además, la Eh, empresa tenía contratos con el Estado y todos tenían tecnologías diferentes, ¿no? No era una regla era unificada. claro, porque Fernando Jordan, muy visionario, entonces, ¿con qué lo quiere? O sea, eso era todo, ¿no? Entonces, claro, y pues era una cantidad de proyectos impresionante. Llegó un momento en que eso era una cantidad de proyectos que se vuelve inmanejable, porque si tú no tienes al lado y la capacidad no puede ser entendida, que yo creo que es como lo que hemos aprendido en el transcurso de la experiencia, la capacidad no puede ser entendida como el número de personas, de ingenieros de desarrollo que yo pongo, no. La capacidad es algo diferente, es la combinación de recursos, de experiencia. Y ahí lo otro que hacía uno ahí es que uno empezaba todo de cero siempre. Y el otro proyecto, y él no decía, pues esto se parece no, eso arrancaba uno de cero. Entonces, era como, pero pues era así era, ¿no? No, yo creo que no solo era Unisoftware, sino era el modelo de ese momento. Eh, entonces ahora, en ese momento lo que sí había era mucho ingeniero disponible. Yo me acuerdo que a Unisofar llegaban grupos que se graduaban, recién graduados, pero muchos, contrario a lo que tenemos ahora, un poco nuestra crisis de ingenieros y de gente queriendo apuntarle Mayor a... demanda. Sí, claro, pero en ese momento eran muchos, llegaban, o sea, yo me acuerdo que entonces de la facultad 25 se venían a trabajar, entonces, claro, eran grupos. eh, lo que hoy podrían ser el concepto de las células de ágil, pero no, eso no se parecía, eso eran simplemente grupos tratando de hacer una tarea. Pero así se construyeron los primeros sistemas y ahí pues yo digo que mi experiencia de Unisoftware es que hubo proyectos exitosos, también hubo proyectos de fracaso. Creo que crecer tan rápido, eh, pues dolió. Yo llegué a Unisoftware en el 89 y me fui en el 96. Y los últimos 2 años, no, el último año ya, pero los 2 últimos años yo estuve dirigiendo la operación de México de Unisoftware y y venía una semana a la operación de Ecuador. Entonces era un negocio que crecía pues digamos, con un potencial altísimo, eh, y también pues tuvo su momento de quiebre terrible. Eso fue, Fueron eh, muy famosos los seminarios, ¿no? Tú estuviste sí, también en claro, esa no, época. esa era la empresa que estaba al lado, que era Seminarios de Excelencia, Exacto. Ah, sí, que seminarios de... sí, entonces eran como las dos empresas. Seminarios era el juguete, pues en el buen sentido de Roberto Pardo. Sí. Roberto Pardo estaba, yo me acuerdo en esa época, él iba, que también era como un guau, porque él lo que decía es, la semana entrante estoy en Estados Unidos formándome. Entonces uno dice, yo cuando grande quiero ser como él, o sea, una semana uno en Estados Unidos formándose. Y él iba de verdad a estudiar, o sea, él no iba de paseo, eso sí puedo dar fe. Y venía y entonces organizaban estos seminarios que era como el modelo de capacitación, súper elegantón, además con Sí, el material técnico y todo, muy, muy reconocidos. sí, sí, mucha categoría, Sí, sí, alta eso, categoría. alta tecnología ahí, pero siempre con cosas muy al día. Entonces, ahí en esa empresa de seminarios, realmente eso era una empresa independiente. Esa al principio era solo de Roberto,
y su enfoque era pues esa capacitación súper, súper chévere y en la cual nosotros lo que teníamos, el equipo de Unisoftware es que pues participábamos de la capacitación, entonces lo que él había ido a aprender, entonces vivía uno súper actualizado por cuenta de eso. Entonces, ¿Alcanzaste a trabajar con Jorge Phillips o no? claro, sí señor, Sí, ok. También gran amigo, un Jorge, personaje, un personaje. pero además esas personas que tú hablas con él al principio 5 minutos y uno dice, miércoles, hay gente que es muy inteligente, ¿no? Sí, Y que uno Sí. dice, yo hay momentos en que me siento como que yo, como que no soy tan inteligente al lado de él porque él tenía una inteligencia sí. de esas personas, de verdad que uno habla con él, esa fue mi impresión con él la primera vez que yo hablé con él, pucha, esta persona es muy inteligente. Y efectivamente era una persona Sí, así, una persona muy sí, inteligente, brillante. sí. Sí. Bueno, muy bien. Y el momento del despegue tuyo ya independiente. Pero tú en esa época entraste, dirigías una unidad de trabajo allá en el Banco de la República, me acuerdo, Con el con proyecto Roberto. de Unisoftware, claro. Sí, Eso fue cuando yo ya, el proyecto de Unisoftware con Banco República arrancó con otras personas y cuando yo ya me devolví, pues digamos que ahí ya empezaba un poco la crisis de Unisoftware. Yo me devolví pues cerrando la oficina de México y me volví, entonces recibí el Banco de la República. Y empecé, pero estábamos pues era un momento muy difícil porque es que pues las condiciones ya era que la gente pues comenzaba a irse, o sea, cuando a ti no te pagan, te vas y tienen todo, pues digamos que está, pues porque había una crisis financiera que lo que hacía era que los pagos comenzaban a retrasarse, a no, pues todo lo que vino con la crisis financiera de ellos. Entonces fue una época realmente muy difícil que fue ese final del 95 y todo el 90, pues digamos como el 95 ya estaba la crisis, pero 95 y 96 fue la crisis total. Así es. Año 96, 97 fue la crisis grande. Sí, sí. Yo en diciembre, como en octubre del 96, yo me senté con ellos y les dije, yo no voy más, yo, yo me voy. Pues porque también había una situación, a mí me debían muchos meses de sueldo, pero además, y tengo que decir que pues yo tengo, todos lo conocen, un especial agradecimiento y en mi corazón con el Banco de la República, y, pero infinito, pero además, el, digamos que sabía, yo sí quería armar empresa, pero el disparador fue una reunión en el Banco de la República ¿Qué que pasó? nos citaron y era una reunión como, pues el banco sigue teniendo su elegancia, Edgar, pero en esa época, pues era así. Nunca se me olvidará el doctor Estupiñán de Control Interno eh, y se suponía que ellos iban a ir y ellos no llegaron. Y yo llegué a la reunión y él, pues, él estaba muy molesto, tenía toda la razón, el proyecto no se estaba ejecutando y me pegó un regaño y pues digamos que ahí como que uno dice, sí, yo pongo la cara, ¿no? Pero eso. Y el doctor Alfonso Umaña, que era el director de tecnología del banco, el le dijo, subgerente. el subgerente le dijo, Adriana es la coordinadora, no es la representante legal, no es la dueña del negocio, pues a ella no le diga nada. Sí, Y yo ese día salí y lo que dije es, yo en esta empresa no sigo. Y ahí me retiré de trabajar con ellos. Claro. Después, pues, fue un año muy difícil el año siguiente, pero pues además, eh, pues en lo personal perdí el nexo con ellos un tiempo que después recuperé, pero pues ahí tuvimos también nuestras choques, diferencias un poco claro, ¿sí? claro. Y decidí armar empresa en un momento difícil, difícil porque además, pues digamos que armar empresa siempre será difícil, pero en enero del 97 eh, decidimos pues, que era el momento de armar soft management y tenía clarísimo que no quería repetir.
y la experiencia de los años que había vivido, especialmente al final, me habían dejado clarísimo que no quería repetir. Eh, y ahí, pues tengo que decir que empezamos con dos enfoques. Uno, un tema, yo había visto lo que era el modelo de capacitación y me parecía que eso era un modelo, pues además atractivo, a la gente le gustaba. Entonces empezamos con enfoque de capacitación y pues yo también, obviamente, proyectos de software, porque es que esta alma es lo que le gusta, o sea, y el contrato que tenía Unisoftware con el banco ya lo habían liquidado, Sí. dejándolo por la mitad. Yo le pedí una cita a, pues al banco y llegué con un cámara de comercio que tenía 2 meses, o sea, el 14 de enero y yo fui como en marzo. Sí. eh, con un cámara de comercio y con un brochure que yo creo que eso era muy feo en su momento ese brochure, pero bueno, con eso llegué. Con ese llegué al banco eh, y el doctor Umaña lo que dijo es, la pregunta que me dijo es, ¿usted cree que usted puede retomar ese sistema? Y yo le dije sí. ¿Y usted cree que puede traer a algunos de los ingenieros que habían trabajado en ese sistema que lo conocen? Yo le dije sí. Entonces dijo, yo voy a intentar que el banco haga una excepción porque usted tiene una empresa con 2 meses de constituido y Sí. con un papel. Sí. Y el 15 de abril del 97 firmamos contrato con el Banco de la República, el primer contrato de soft, y por eso mm, amo al Sí, banco, claro. a su y a todo su equipo porque fueron más que especiales con nosotros. Y así, pues digamos, literalmente arranca Soft Management con un contrato con el Banco de la República. Entonces ya en mi brochure ya solo no decía clientes, Banco de la República. Entonces cuando tú vas donde Claro. otro cliente, no es que sea más fácil, pero igual. Eh, y así empezó, pues, digamos, como soft management, con Sí, un yo me contrato acuerdo de que desarrollo de software a la medida. todos te consentíamos porque sabíamos que habías sido parte del equipo de Roberto, pues a nosotros Roberto nos había instruido precisamente con seminarios de excelencia en herramientas de Link para Borrox, ya llegaba Unisys. A él lo apreciábamos mucho y con su crisis pues tratamos de respaldarlo, pero pues obviamente era difícil. Pero recuerdo mucho que la transmisión de que te heredó el sistema y que nosotros estamos felices de que tú continuaras, pues fue bien acogida y creo que el apoyo de todos los ingenieros que estaban en el banco era Sí, fundamental también, ¿no? sí, totalmente, Edgar. Por eso digo que eh, agradecimiento total porque pues fue un muy buen espaldarazo. Igual el equipo con el que arrancamos era un equipo que había trabajado en el proyecto, que obviamente yo les dije, mire, yo acabé de crear esta empresa, pero y todos aceptaron venirse a trabajar con nosotros. Trabajábamos en el banco. Sí, Yo tenía una desde oficina en la la oficina. 65 con séptima que era súper chiquita, pero pues yo vivía en el banco y durante mucho tiempo viví en el banco. Me sigue, digamos que esa fue la casa nuestra por mucho tiempo. Y el Sí, banco así fue fue. una escuela maravillosa en este mundo de sistemas y con un factor humano notoriamente bueno, porque el equipo que tenía el banco era de primera categoría. Sí, Siempre, sigue siempre ha siendo. sido, no sé ahora, pues, pero Sí, 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 fueron pero épocas donde fue un pionero tremendo para Sí. formar gente. Ahora, eso era una presión terrible porque el equipo del banco siempre estaba súper formado con la última tecnología, claro. todo lo querían con la última tecnología, entonces eso te genera al nivel organizacional, pues la presión de que tienes que ir al ritmo, ¿no? Entonces esto es, y uno ahí, pues digamos, sin que eso, pero pues uno a veces no tiene todos los recursos para poder eh, estar en esa vanguardia al día y sobre todo como en ese momento, porque es que el modelo de formación y capacitación ha cambiado mucho, pero antes es, manda a la gente al curso de Oracle. El curso de Oracle no lo van a dar en Colombia, solo lo van a dar en tal, entonces uno, miércoles, era el esquema de formación era muy complicado. Hoy los esquemas de formación son virtuales, o sea, hoy
En eso también hemos cambiado drásticamente y yo diría que hemos cambiado positivamente. Hoy el que no quiere formarse, bueno, el que no es porque no quiere, porque hay muchas Sí, posibilidades de hacerlo. Eh, pues todas estas plataformas de educación donde tú vas escogiendo qué quieres, cómo, de qué intensidad, en qué horario lo haces, pues transforma también el modelo en el cual tú te autoformas y estás al día. De acuerdo. sí, Eso ha cambiado muchísimo. Sí, sí, ha cambiado muchísimo. Pero Sí, bueno, fue un buen espaldarazo, una buena sí, dirección. sí, sí. Pero bueno, y ahí tú tenías socia, me acuerdo mucho. Sí, 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 que era la gerente de seminarios de excelencia. O sea, la empresa, la otra empresa de ellos fue la primera socia de nosotros, pero pues digamos que no había pasado mucho tiempo y ellos tomaron, pues ella especialmente tomó una decisión de vida en que ella quería retirarse, en que pues además querían irse fuera de Bogotá y ahí pues digamos que nosotros compramos la parte de ellos y pues digamos que además porque ella comenzó a sentir que donde ella aportaba, creo que mirándolo en retrospectiva, que era la parte de capacitación, esa unidad de soft nunca se desarrolló. Eso creo que tuvo un cliente y ya, se murió. Y realmente nosotros fuimos una compañía que nos seguimos manteniendo. Hoy tenemos otra unidad de negocio, pero la unidad de desarrollo de software durante muchos años fue el 100% de la operación de software, pero hoy sigue siendo el 65% de la operación de la compañía. Eso muestra que lo que seguimos haciendo son estos proyectos que nos retan cada día. ¿se puede saber Y quién era la gerente de seminarios de excelencia? Sí, Silvia Esguerra de Zambrano se llama. ya, Ella era economista y ella había sido la gerente de seminarios de excelencia durante muchos años. Ya, sí, Y, sí. y fue, pues, digamos, con la socia con la que empezamos la compañía. muy bien. Bueno, en ese entonces, pues lo que comentábamos de tus habilidades gerenciales y demás, pero de todas maneras yo pienso que las habilidades técnicas que ayudaron a que en el banco te dieran esos contratos fueron la muestra que dabas y los entregables que realizabas, ¿no? O sea, el reconocimiento hacia tu productividad era muy alto. O sea, eh, y bueno, y el liderazgo era bueno, pero más conocíamos de tus productos, ¿no? ¿Sí? Gracias, Edgar. Sí, yo creo que, pues yo después lo que he hecho, yo hice una especialización en finanzas y después hice una alta gerencia. Pues porque creo que el mundo empresarial te exige pues estar, pues eso, ¿no? El reto de la gestión, pero como les digo, yo no he perdido mi alma técnica, entonces eso Sí, hace que, que, que me guste y sigo, pues todo el mundo se ríe, pero por eso yo digo, yo sé que quiero de compañía, yo no quiero, y sigo pensando lo mismo, yo no quiero una mega compañía, o sea, pues rico, pero pues tampoco tendría como la capacidad para hacerlo, pero me gusta la compañía que tenemos, una compañía donde hacemos cosas retadoras, donde yo tengo todavía la capacidad de poderme involucrar un poco en los proyectos. Yo de los proyectos de software siempre he sabido, pues porque tengo este pedazo técnico que está ahí y que me gusta. Y cuando hay problemas de definición, me gusta escuchar a los equipos y poderles aportar. Entonces, lo que pasa es que el día a día administrativo de las compañías lo jala uno para el otro lado, ¿no? Como digo yo, lo administrativo que es como la cocina, siempre sucia, ¿no? Entonces siempre hay algún problema y que no pagó y que no sé qué, y que la factura y que devolvieron eso, y más cuando uno tiene recursos limitados. Entonces, claro. pues ese pedazo financiero uno tiene que estar ahí encima, pero pues yo, sí, el alma técnica, espero no perderla porque ese es el que me apasiona y creo que es el que también yo creo que es parte de lo que le transmito a los equipos para que sientan como emoción de trabajar y de metérsela.
Creo que ahora pues todo el mundo, todos conocemos las nuevas generaciones, son más, menos apasionados tal vez de lo que fuimos generaciones como las nuestras. eh, yo no diría que menos comprometidos, sino como les gusta menos el problema, si ven problemas dicen también yo me retiro, eso. Sí, sí, Son generaciones que hay que tratar diferente porque hay que también involucrarlas en ese amor y esa pasión. Yo siempre les digo que si a uno algo no le apasiona, hijo de pucha, levantarse uno todos los días a hacer algo que no le gusta, así debe ser muy sobado. sí, clarísimo. Sí, no, Sí. eso sí. En una Sí, época, en una época yo manejé con Beatriz los cursos de Asís, épocas que fueron exitosísimas, eso ha cambiado, como tú lo dices. Y una vez publicitamos un curso más o menos que decía, usted es presidente de alguna empresa de sistemas y usted fue programador y usted tiene nostalgia por no haber vuelto a programar más en la vida, lo esperamos en un curso de PHP. Me acuerdo muchísimo, ¿no? Y se llenó el curso, ¿sí? De gente veterana, ya empresaria y muy importantes, pero había una nostalgia por haber dejado de programar, ¿no? Yo creo que la programación tiene eso, ¿no? Y sí, y fueron al curso, eso fue Claro. un experimento que hicimos una vez. eh, Adriana, otra pregunta, el tema de, por ejemplo, en la empresa ya sentada, ¿hay alguna diferenciación para vincularse a proyectos? ¿Tienes alguna línea? ¿Prefieres las empresas privadas, las públicas? No importa la variedad del reto. ¿Cómo te no, yo enfrentas lo a que esas digo es, cosas? nosotros tenemos hoy dos unidades de negocio, dos unidades de servicio, digámoslo así, una que es la de desarrollo, y ahí nuestros clientes son el gobierno, el sector financiero y grandes empresas. ¿Por qué? Porque son los compradores de desarrollo de software. Empresas de otro tamaño no son compradoras de desarrollo de software. Hoy tenemos un énfasis como en un conjunto de herramientas, porque creo que también lo que hemos aprendido es que hay que especializarse, hay que tener equipos especializados. Nosotros lo que hemos venido construyendo es una serie, digamos, de componentes que lo que hacen es que tú no arrancas nunca de cero, o sea, parte de la construcción de todo este tiempo es cómo hoy te enfrentas diferente a los proyectos, por un lado los temas metodológicos, pero también no arrancas hoy de cero, nada lo arrancas de cero. Y entonces ahí como que esa es la unidad. En la otra unidad lo que tenemos son unas soluciones que son unas verticales muy específicas, entonces ahí tenemos un conjunto de clientes muy enfocados en esas verticales, una vertical de comercio exterior, una vertical en seguros, una vertical en temas financieros, especialmente capacidad de pago, en una serie de cosas. Y venimos desde el año pasado trabajando en una vertical salud, no en temas de historia clínica, sino en temas de eh, toda la problemática del armado de cuentas, de, digamos, lo que ocurre en el back, no en la prestación del servicio, sino en el back, y todo como hoy herramientas como RPA, inteligencia artificial, ayudan a solucionar todos esos problemas. Entonces, estamos muy enfocados hoy en estas unidades, en cómo desde hace, yo diría que la mayor transformación de software en los últimos años ha sido que, digamos que nosotros siempre tuvimos comités técnicos, el comité, y le llamábamos comité de innovación, pero muy enfocado al modelo técnico, a las herramientas, a cómo mejorar la metodología. Y desde hace como 3 años que comenzamos a trabajar un modelo de innovación diferente, entendimos que innovación, eso no, eso digamos sigue estando, o sea, tenemos que estar al día en la tecnología, los comités técnicos tienen que estar, los grupos de investigación tienen que estar, los casos internos que estamos trabajando. Ahorita tenemos, por ejemplo, todo un taller de blockchain, no tenemos todavía un proyecto con blockchain, pero tenemos, porque solo buscamos un proyecto cuando ya tenemos experiencia, porque eso es parte también de lo que hemos aprendido. Eso diga usted, no, eso hay que haberlo hecho, habérselo comido para que uno pueda salir. Pero entendimos también la innovación como el desarrollo de esta unidad de soluciones y cómo le aportamos a algo que realmente comience a generar unas modalidades de ingreso diferente.
Entonces hemos ido transformando la compañía y hoy, entre comillas, podríamos decir que tenemos como 2 compañías trabajando diferente. El equipo de la unidad de software es un equipo con mucha experiencia. Como dicen los de esta unidad de soluciones, gente grande. Entonces, eh, pero yo sí creo en la experiencia y yo sí creo en que realmente puede que las herramientas cambien, pero la experiencia y la capacidad de desarrollar es lo que hace que tú puedas sacar adelante un proyecto. Y en esta unidad de soluciones llegaron un equipo de niños más millennials y también hemos aprendido a vivir con 2 conceptos de equipos que se comportan realmente diferentes, pero hoy tienen 2. Entonces, esos son los retos que tenemos hoy y pues lo que estamos haciendo. Entonces, mis clientes están muy focalizados como por las unidades y como ¿quién está? Por las verticales que tenemos. Entonces hay sectores a los que nunca, pues no están, porque no los tenemos en la vertical, pero tampoco son clientes que contraten desarrollo de software. Entonces, por eso tenemos como pues un espectro de clientes en el que nos movemos. ¿Cuántas personas trabajan en tu empresa y qué nos puedes decir de los jóvenes? Si tienes Pues gente joven contratada. yo te cuento que el número de gente ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque hace como 5 años, no, tal vez como, sí, como 6, no, ya va un poquito más. eh, Empezamos un programa de responsabilidad social empresarial. Y entonces uno también cómo comienza a aportar. Y uno dice, claro, es que las empresas de responsabilidad pues no consuman agua, pero ese no es el caso de nosotros. Entonces uno comienza a decir que pues no impriman, es como la única, ¿no? Entonces se vuelve el tema de no impriman. Sí, ya. ¿Qué más se nos ocurre? Pero trabajando de la mano de la cámara, creamos que el consultor muy hábil comenzó a decirme, ¿dónde crees que está? Y yo le dije una cosa que es cierta, yo creo que acá hay gente muy buena que lo único que está esperando es que yo me pensione y yo con esta gana de trabajar, porque es que yo creo que en la casa si me llego a ir no me van a recibir porque tan intensa que soy no me reciben el día completo, Claro. o sea. Entonces ahí creamos un programa donde comenzamos a los que llevaban mucho tiempo en SOF, ayudarles a armar empresa con un compromiso. Digamos, el equipo de abogados que son externos de SOF nos les ayudaron a armar papeles y con un compromiso de comprarles la capacidad. ¿Qué es lo que le aterra al que es empleado y sale a la independencia? Pues que sus gastos fijos siguen estando, ¿no? Entonces, Sí. yo te compro la capacidad, pues digamos que entonces tú vas a estar tranquilo. Y con ese modelo, hoy lo que tenemos es, bueno, creamos 2 fábricas, una en Cúcuta y una en Pasto, donde tiene inversión soft, pero digamos que son empresas de ex-soft. Y tenemos 5 equipos en Bogotá de desarrollo que son ex-soft que han ido creciendo. Yo, como digo, ¿cuál es mi reto ahorita? Yo quiero ver en una licitación que uno de estos equipos se presente, una de estas empresas, y me gane la licitación. Y ese día va a estar feliz. No, ese día todavía no me retiro, pero ese día voy a estar Muy bueno, esa Espectacular. reproducción. Entonces, es chistoso porque ellos llegan a la oficina y, hola jefe, y entonces yo digo, no, yo ya de jefe no tengo nada de ustedes, pero crecimos, o sea, disminuimos, Multiplicamos. multiplicamos y son empresas que han ido creciendo. Ahí tengo 2 que se han quedado trabajando solo para soft, que no está, pues digamos que ese no era, pero bueno. Y tengo 2 que sí hoy tienen otros clientes y eso, y pues, y todo me dice usted, pero con esta escasez de ingeniero y usted, yo le digo, no, porque esa es parte también del tema. Ahora, hay que entender que no todo el mundo quiere ser empresario. Entonces, yo como me gusta, creo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero Sí. en el equipo de soft sí encontramos gente que sí quería. Y entonces, si usted quiere, yo le ayudo y bótese al agua. Pero pues se votaron de una forma diferente porque durante el primer año les compramos el 100% de la capacidad, los 2 años siguientes el 75% era el compromiso y el tercero y el cuarto año, tercero, cuarto y quinto, el 50%. Le seguimos comprando el 100, o sea, más o menos, no, pero en el compromiso que hicimos, ese fue el convenio. Entonces, el equipo de SOF ahorita
el equipo de la nómina de soft, de los que eso, somos 70, 72. Pero lo que tenemos son estos equipos que podrían ser soft, pero pues en la práctica no, porque no son, no están en la nómina de soft. Como les digo, un ex soft de Cúcuta, entonces dijo, jefe, yo lo armo en Cúcuta, le dije, listo, pero yo necesito plata, le dije, pues soft pone una inversión y con él tenemos un compromiso de en qué momento nosotros nos salimos, pues porque, pues que sea la empresa de él, no la empresa. Claro. Entonces, ese es el modelo que también hemos venido trabajando. Y claro, hay como hay gente que estuvo mucho tiempo en la casa, por ejemplo, la empresa de Javier Alcalá, pues Javier estuvo con Soft 18 años, 16 años, o sea, pues, Claro. entonces trabajar con ellos es rico. Claro, Muy es de la innovador el casa. concepto. Es un modelo muy Sí, bonito. Este es Sí, espectacular. sí, ese es, El sueño de uno en la casa de uno es que ojalá ya no tenga más la razón, por favor, ¿sí? claro. Y que sus hijos tengan la razón. Y esto hecho empresarialmente es muy, muy innovador. Y eso sí es un concepto social, ¿no? De responsabilidad social, Sí, ¿no? Muy esa, fantástico. interesante. Fíjate, Oye, pues perdón, iba a preguntar sobre los premios, Adriana, ¿nos has contado y eso vienen premios por allá desde el 2008, premios Muchos. Ingenio, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido y qué es lo que qué productos se han destacado y bueno, cuál ha sido la relevancia y el impacto de esos premios? pues yo creo que especialmente la que nos hemos ganado 4 veces, que son los premios Ingenio, Ingenio. es una iniciativa del gremio de FEDESOF, que tiene una cosa súper, súper atractiva y es unamos, reconozcamos a la industria colombiana, pero de la mano, digamos, del cliente. Entonces, realmente, pues nos postulamos en conjunto, pero ahí hay 2 requisitos en cualquiera de las categorías: que desde el punto de vista tecnológico, el producto tenga unas condiciones relevantes, pero que desde el punto de vista haya solucionado un problema o haya hecho un aporte al negocio del cliente, ¿no? Nosotros nos lo hemos ganado con Planeación Nacional, que fue Mapa Inversión, que yo creo que es uno de los proyectos estrella entre los que tiene Soft Management, que esta es toda la plataforma que permite mostrar la inversión, tanto pública como que viene de la cooperación bilateral en el país. Y ese proyecto tuvo interesante que en su momento, o sea, porque eso fue hace tal vez 6 años, no, 5 años, eh, como los pliegos los había escrito Banco Mundial, tenía unos requisitos duros, pero ahí hicimos una cosa que fue realmente, pues además de que hoy todavía es la plataforma, si uno entra a Mapa Inversión, la plataforma que ve es esa, con los mapas, con toda la inversión del país, pero tenía un componente de análisis de sentimientos con las redes sociales. Entonces comenzaba a cruzar en el modelo de planeación nacional. eh, Ellos visitan los proyectos que están desfasados. Entonces la gobernación, el municipio X dice, el proyecto del puente tal va atrasado. Entonces, pues sí, pero ese fue correcto y dijo que iba atrasado. Y a ese van y lo visitan, o sea, era el modelo, pues no, no lo estoy criticando. Entonces lo que comenzó a hacer es que el análisis de sentimiento buscaba las redes sociales y comenzaba a mirar, a cruzar los proyectos que reportaban que van en el 80 o en el 75, pues los comentarios dicen no ha avanzado nada, esa obra se la están robando, bueno, etcétera. Eso hay que tener cuidado porque pues todos sabemos lo que hoy son las redes sociales, pero cruzando eso comenzó a generar un tablero de alertas y cambió en Planeación Nacional el modelo de seguimiento, porque comenzaron a ir a esos donde hay mucho ruido, o sea, sí hay tantos diciendo que eso no ha funcionado, pero el reporte de acá lo que dice es que va en el 70, hay algo que no está bien. Con ese proyecto nos ganamos un premio, el otro fue con Ministerio de Cultura con el programa de Cero a Siempre, las bibliotecas, cuando el cambio de las bibliotecas digitales para de Cero a Siempre, pues lea, con Certicámara en todo el concepto de eh, los títulos jurídicos digitales, que Certicámara fue, pues digamos, como pionero un poco de eso. Nosotros fuimos su desarrollador. eh,
Después intentamos tener una alianza para operar conjuntos, pero pues no se dio. Y el último que nos ganamos fue con la Secretaría Jurídica. La Secretaría Jurídica Distrital fue la unión de sacar las áreas jurídicas de todas las entidades del distrito y tenían unas estadísticas donde lo que decían es que demandar al distrito en el distrito pierde en el 70% de los casos. O sea, las pierde. Entonces, esa iniciativa lo que hacía era unir las áreas jurídicas, establecer expertos y creamos digamos, comenzamos a trabajar en un sistema que apoyado en ese momento no era tan fuerte inteligencia artificial, sino unos conceptos de RPA y de analítica, más analítica, comienza a detectar patrones de comportamiento de procesos que le da los elementos a los abogados para poder no arrancar de cero, sino tener elementos para poder generar las defensas. Con eso nos hemos ganado. Pero yo diría que ahí pues los premios son una motivación y yo digo que son una motivación especialmente para los equipos. Sentir que tú hiciste algo que además de que funciona, es relevante, tiene un premio, pues eso realmente motiva mucho a los equipos. A mí también me motiva. Claro. Bueno, Bueno, ganar siempre es una buena sensación. Eh, Adriana, me atrevo a preguntar sobre, mis notas tienen, si me contestas todas las preguntas nos dan las 8 de la noche y yo creo que vamos a estar ocupados antes. Entonces, mejor escojo algunas palabras claves que tengo acá en las notas. Eh, por ejemplo, tú has insistido mucho sobre el tema de los retos. Siempre, incluso desde cuando estabas estudiando, desde que estabas en el pregrado. Entonces, esto me retó. Ahora hace un Muy momento retador, sí. mencionabas también, mis equipos se retan. Me gusta participar buscando soluciones en los retos, etcétera. Eso uno. Lo quiero pegar de alguna manera con porque es un ejemplo magnífico de lo que hoy nuestros jóvenes y la palabra de moda, de emprendimiento. Porque, porque sí, decides en un momento eh, tener, yo voy a hacer empresa, pero lo decidiste casi que antes de entrar a la universidad. Eso era una decisión de vida que estaba tomada desde antes. Y para completar, venías de un entorno en el colegio en el que sí que había una distinción de género. Hoy está muy de moda el tema de género, lo hablábamos en estos días también con Manuel y demás, y participamos en varios foros al respecto, pero en este mundo de la ingeniería y del software, eh, estamos hablando de una mujer emprendedora, motivada por los retos, que además, esto que nos estás contando, último los premios más allá, pues como yo lo estoy viendo, es otra vez servir a las comunidades, servir a la gente desde este lado del teclado, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esos mensajes para nuestros estudiantes, nuestros egresados, eh, para los ingenieros de sistemas, es una, una vida, un profesional muy, muy inspiradora en ese sentido. Porque fíjate que están retos, emprendimiento, mujer, etcétera. Y servicio social, el impacto social del que estabas hablando. Me encantó el modelo que lograste implementar en Soft para, para crear más emprendimientos. De alguna manera también estás aportando capital semilla, pero entonces el capital semilla no es eterno. Venga, le garantizo, yo soy su primer cliente. eh, Ese tipo de cosas. Mm, En todo ese esquema, incluso desde la inspiración misma que generas, eh, ¿podrías dar una lectura rápida de los graduados de ahora, de esas personas que te están llegando? ¿Qué les sobra? ¿Qué les falta? Eh, Hemos dicho ¿Qué mucho, requieres? y lo dijiste hace un momento, les falta pasión. ¿Qué requieres?
qué hay bueno, qué hay malo, qué hay feo, Sí, no. etcétera. No, yo diría que pues hay que entender que son generaciones diferentes. Yo creo que las generaciones de ahora son generaciones muy cómodas, y de pronto en eso siempre he dicho que a nosotros como papás también nos faltó de pronto un poquito haber sido más estrictos, de pronto, no sé, ¿no? Estoy aquí divagando, pero son generaciones más muy cómodas. Yo pienso que, que ahora son diferentes, son generaciones más activas, menos pasivas. Creo que las generaciones de antes también eran muy de hacer caso y venga, yo hago, estas son generaciones cuestionadoras, que te cuestionan, que te hacen de verdad pensar y dice, por ejemplo, yo tengo un chiquito, digo yo, que dice, y jefe, ¿y eso sí será que funciona? Entonces uno, no, pues lo vamos a ensayar. ¿Y por qué va a esperar a hacerlo para ver si sí le funciona o no? Entonces uno de verdad que le mueve en el piso y eso me parece rico, ¿no? Es como, pero creo que lo que sí les falta un poco más ese comprometerse con la tarea. Hoy yo diría que yo tuve la oportunidad de estar en unos colegios que me invitaron a hablar de ingeniería de sistemas y entonces, por ejemplo, la pregunta de uno es, oye, pero es que dicen que los que estudian ingeniería de sistemas tienen que trasnochar. Entonces uno se queda mirándolos como que, a ver, Esa no es la prioridad. Cómprate un Pero yo casco porque trasnoché la vida es mucho, dura. tú pero me le vas a digo, decir, ustedes pero no yo trasnochan pegados al celular, no trasnochan sí, parrandeando, no claro, y trasnochan jugando en juegos y toda esa jugando cosa. y en línea jugando, entonces, pero creo que les falta como comprometerse con la tarea. Yo lo que he encontrado en los equipos de soft, estas generaciones de ahora, es que si hay algo que los motiva, eso, se quedan. Pero apenas, por ejemplo, teníamos un proyecto con Bancolombia, donde habían, claro, además un equipo eh, muy joven en Bancolombia, eso, apenas se acabó el proyecto y lo movimos a un proyecto de Banco de Bogotá, que son totalmente formales, y eso, dijo, me voy. Entonces Ah, yo, porque apenas pierden como, la como importancia, la importancia, el eso. protagonismo, sí. Exacto, entonces eso me parece que es uno de los elementos que les falta constancia. Y creo que de esos equipos hay que estar muy encima porque se desmotivan muy rápidamente, es como que no han tenido la tolerancia al fracaso. Entonces, en general las generaciones de ahora, su tolerancia al fracaso es muy, muy bajita. Cierto. Y creo que eso es parte de lo que nosotros como empresarios tenemos que trabajar, en que entiendan que la vida es dura. O sea, ¿quién dijo que la vida era fácil? No, la vida no es fácil. Como les digo yo, ay, pues que se trabaja tanto. Le dije, ¿cómo será duro que nos pagan? Si fuera chévere, usted, no, usted me pagaría a mí. Pues, pero ¿cómo era que me toca pagarle? O sea, los molesto. Pero en el fondo creo que eso es lo que les falta a las generaciones de ahora. Creo que tienen al lado unas capacidades de innovación, de ver el mundo diferente y de cuestionarlo, que de pronto nosotros no lo teníamos tanto. Nosotros éramos, yo creo que éramos una generación más hacedora, Sí, menos hacíamos caso, de hacer caso. Sí, usted sí, sabe que tiene que hacer usted caso. Sí, eso era. eso. Creo que en eso las generaciones son diferentes y eso le aportan a los grupos, pues hay que saberlos trabajar. En organizaciones como la de nosotros, que son más formales, eh, hay que tener la habilidad de poderlos manejar, si no es gente que rota muy rápido, llega Claro. muy rápido y se va. Y encuentra uno que además eh, cualquier cosa que no les guste, mira, nosotros hemos tenido en este tema de la transición de la pandemia, eh, gente que uno les dice, mira, hay que ir donde el cliente no, pero es una visita al cliente para los que algunos que están, nosotros tenemos una modalidad eh, presencial, Remota. sí, y otros días desde las casas. No, sabes que entonces renuncio. Entonces ¿usted va a renunciar por no ir a una reunión donde el cliente? Ojo, ¿qué tal? Entonces los molesto y les digo, ¿qué tal el día que tengan hijos? ¿Qué? Entonces el niño llora y esa noche lo botan o qué van a hacer? Sí. Creo que Sí, eso es lo que les falta a estas generaciones, pero ahí está uno y pienso que eso es parte de la misión empresarial y es ayudar a esos, entendiendo que son diferentes, ayudarlos también a encontrar su espacio y que entiendan que la vida es esto, ¿no? La vida no es
Es todo pues éxito. sí, no es toda éxito, ni es toda como yo quiera. Pues habrán unos que pero no, la realidad es otra. Yo creo que el fondo es comprenderlos, porque todas las juventudes tienen esas críticas, ¿no? Por parte de los mayores. Es muy famosa, seguramente la han oído la frase de que la leva acá dice que la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a los mayores, son chismosos, ya no se ponen de pie cuando entran los mayores al cuarto, ¿no? Y esa frase está en la República de Platón, De Platón. 4 siglos antes de Cristo, ¿sí? Entonces, y es así, está en la República de Platón. Entonces dice Platón eso, que eso es la juventud de hoy. Esto yo lo vine a sacar porque en los comités que tenemos es muy común que hablemos de los jóvenes y que nos quejemos. Y yo creo que la frase clave, lo que tú dijiste, hay que comprenderlos, ¿no? Porque son distintos. Las generaciones cambian. Pues Bueno, vamos. aprovechemos esta oportunidad para pedirle a la nueva generación, Eso. que nos acompaña, la nueva generación es Kevin Garzón, que es mi Exacto. estudiante. Y entonces veamos la percepción, Kevin, qué puedes anotar de esta conversación y qué te interesa preguntarle a Adriana. Que nos da Especialista las Kevin, además conclusiones. especialista en cerrar muchas de nuestras conversaciones. Es especialista en Justamente en ese conversación. sentido crítico al que hacías referencia. Sí, pero él no chismea, él sí trabaja y él sí se pone de pie, además es bien grande, ¿no? Cuando Sí, entran bien. los mayores. Kevin, adelante con tus conclusiones. Eh, pues, a ver, habían muchas cosas que comentaban ahorita, con las que sí estoy de acuerdo y con las que no tanto. Eh, Siento que de pronto sí hay como una falta de amor, pero siento que es también porque a veces se nos enseña solo es al qué hacer, pero no el por qué o el para qué. O sea, como que no, o sea, siento que nosotros ahorita somos muy más como de una perspectiva más pero ¿por qué va a hacer esto? O sea, si una manera, o sea, ¿por qué me voy a meter en este trabajo si voy a sufrir, si puedo hacerlo de otra manera? O sea, siempre queremos como, yo lo llamo, que es la metodología del vago, o sea, pensar en hacerlo lo más fácil, pero es esa, o sea, pensar en hacerlo más fácil para no complicarnos tanto la vida. Pero siento que esa es la metodología que ha llegado a muchos al éxito y con cosas muy, muy, muy sencillas. Entonces, sí, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me hacen falta también como metodologías, pues un poquito ser más ordenado y todo, pero sé que también tengo muchas cosas en las que me enfoco mucho, es como, por ejemplo, bueno, vamos a solucionar esto, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Me llama mucho la atención la historia, que son cosas que, por ejemplo, faltan como en esas clases que son muy teóricas, pero sí, yo creo que es más como que ahorita como que le buscamos es más un propósito que vaya unido también al nuestro. Entonces, eso es lo que estaba pensando ahorita. Eh, y ya con relación a lo otro, eh, Adriana, una dura completa. Yo también vengo de padres que son empresarios. Yo también nací en una fábrica prácticamente. Mi vida era salir del colegio, mis vacaciones era trabajar con mis papás, ayudar a los empleados de mis papás. Entonces como que esa mentalidad, o sea, es muy distinta hacia cuando uno ve a los compañeros con familia y no es que mi papá pues trabaja en tal empresa, entonces, pero cuando ya es el jefe de tu empresa, la mentalidad cambia totalmente y esas cosas pues eh, nos abren mucho la mente, nos dan de cuenta que no hay un solo camino, sino que hay muchos. Y, y ya eso lo compartí mucho cuando estabas hablando sobre eso, me acordé mucho de cuando era chiquito. Y, y ya, solo tenía eso para decir. ¿Quieres Gracias, Kevin. consultarle algo o algo? ¿O Qué bueno, Kevin. proponerle alguna sugerencia? Kevin es un buen ejemplo de los que queremos que nos ganen, ¿cierto? Claro, pero por supuesto, ahí lo estoy Da unos entrenando para comentarios eso. maravillosos. Sí, Además que para que cuando vean Kevin que dice que lo hizo todo,
Le recordó de cuando era chiquito, o sea, le recordó de hace mucho, porque Kevin es grandísimo. Es grandísimo. Eres bien grande, eres bien grande, sí. Fíjate que era una generación donde como que entre más se sufría, más valía el trabajo y la vida, ¿no? Y la de ellos es, no, suframos menos, hagamos esto de la manera más fácil. Sí, Al claro, contrario, claro, la Parte está practicidad. bien, es el equilibrio de la vida. Creo que Eso. lo que hicieron mal nuestras generaciones anteriores es pensar que solo cuando salga jubilado voy a pasear, por ejemplo. No, ¿qué es eso? Sí, Dios, no. sí, bueno, bueno, muy sí, bien. muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias, Adriana. Creo que hemos tenido una excelente conversación. Seguramente nos quedan más elementos para conversar que podríamos completarlos en alguna otra reunión. Ahí se estará planeando, pero te agradecemos inmensamente el contribuirnos con esta conversación. No, yo les agradezco a ustedes infinitamente por este espacio. De verdad que uno a veces pensar hacia atrás no lo hace mucho. Y este fue un espacio también para uno hacer como esa retrospectiva eh, Valioso. valiosa. Entonces, de verdad, de corazón, gracias. Gracias por este espacio. vale. Gracias y Muchísimas Bueno, felicidades. gracias a ti. Kevin nos va a Esa tomar la mirada foto. completa, esa mirada hacia atrás, a Sí, veces señor. una de las cosas para las que más sirve es para que uno también sea consciente de todo lo grande que ha hecho. Sí, sí, es cierto. Porque uno a veces se queda como en el hoy y eso y uno dice, no, pues sí ya. Y de verdad, Rafael, lo que tú dices, cuando uno mira hacia atrás, uno dice, si ya pasé cosas más complicadas, ¿cómo no va a poder superar esta? Claro. Es cierto. Sandrita, ¿querrá salir en la foto? Sandra, Muchas gracias. En esta oportunidad paso por cuestiones de conexión, pero muchísimas gracias por Bueno, permitirme estar en esta bonita conferencia. Mi hija también salió de la presentación, pero ella se desarrolló la vena artística y está estudiando en la Javeriana Dirección de Orquesta. También salió de tu qué bueno. colegio. Y mi madre también estudió en la presentación. Qué bueno. qué coincidencias, ¿ves? Tú fuiste El la mundo es Mil discernente. cerradito. gracias y pues eres un motivo de felicidad para todas las mujeres el hecho de tener una mujer liderando una empresa tan grande, pues eso es muy importante y es un referente nacional. Muchas gracias. Gracias, Reconocida, sí. Sandra. Muy bien. Bueno, muy bien, Bueno, muchas Gracias a gracias. todos. Gracias. Gracias, Ya, un abrazo Adriana. para todos. Saludos a Que estén muy todos. bien. Muchas que gracias estén a muy bien. ustedes. Hasta luego. Adiós. Edgar, abrazos. Muchas Bueno, gracias. para ti Gracias. también, saludos en casa. Un día nos Rafael, veremos Manuel, Beatriz, presencialmente. muchas gracias. Placer, Sí, Sandra. señor. Muchas Un gracias. abrazo. Chao. Gracias, Chao. Adriana. Ahora.